Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso del Canal de la Unión. Le comento que el Senado de la República es el garante del Pacto Federal y por esta razón ha convocado a un seminario que ha denominado Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, el cual, hay que recordar, comenzó el día de ayer, 30 de septiembre, y hoy, 1 de octubre, se le dará continuidad. En este sentido, le informo que en el seminario estarán participando académicos, investigadores y especialistas en federalismo y municipalismo. Cabe señalar que los especialistas que han sido convocados han sido propuestos por las diversas entidades federativas. En esta ocasión daremos paso a una cuarta mesa de trabajo donde se abordará el tema de las fronteras norte y sur. Lo invito a que nos acompañe. Encuentro por el federalismo y la unidad nacional. Repaso brevemente en donde nos encontramos en el repaso de este ejercicio de encuentro y reflexión colectiva. El día de ayer se inauguró el foro con la presencia de los titulares y representantes de los poderes de la Unión, con la presencia de gobernadores, presidentes de congresos y presidentes y presidentas de tribunales superiores de justicia de los estados. Se desarrollaron 2 mesas, una conferencia magistral del doctor Agustín Basabe y una mesa denominada Federalismo en Crisis, donde participaron Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Javier Hurtado González, director general del Instituto de Estudios de Federalismo del Estado de Jalisco, el especialista Alberto Aguilar Iñárritu, consejero para la reforma política del Distrito Federal, y el doctor Daniel Barceló Rojas, académico de la UNAM. El día de hoy, por la mañana, o mejor dicho, a mediodía, escuchamos una conferencia magistral sobre el tema del federalismo impartida por Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. En este momento les damos la bienvenida a esta mesa donde seguiremos abordando el tema del federalismo desde diferentes perspectivas y ángulos. Debo decirles que la integración de estos paneles de especialistas tuvo 3 combinaciones y por eso también la diversidad y la complejidad de agenda. Por un lado eran especialistas de las principales instituciones de educación superior, UNAM, Instituto Politécnico Nacional, UAM, Colegio de la Frontera Norte. Por otro lado eran especialistas propuestos por los gobernadores de las diferentes entidades que componen nuestra federación. Varios gobernadores hicieron propuestas, fueron incluidas en las mesas y también propuestas de diferentes senadores. Eso ha sido la dinámica de la integración de este espacio plural de reflexión sobre el tema del federalismo. En este sentido, me honra el que pueda moderar una mesa donde se encuentra el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor, a este espacio de la cuña y a nombre de la mesa directiva le doy la bienvenida. También se encuentra con nosotros el maestro Rodolfo Ramírez, investigador de casa del Instituto Belisario Domínguez, un especialista en materia de federalismo educativo. Esperemos que a lo largo de esta mesa se incorpore también el doctor Javier Villarreal Lozano, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, que esperemos su arribo en próximos minutos. Pues quise hacer esta introducción a nuestros panelistas en el sentido de que la discusión ha sido amplia y rica y que una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado en este día y medio de trabajo es que va a ser un espacio de discusión constante y de una agenda estratégica sobre el tema del federalismo, porque el concepto es integral. Entonces, lo mismo podemos hablar
desde una perspectiva jurídica, como histórica, como política, como cultural, como educativa. Entonces, esto se los comento para que tengan la libertad. Hay un tema sugerido en el programa, pero para que ustedes tengan la libertad de expresar su punto de vista sobre todos estos aspectos, en el sentido de que sus intervenciones se recogerán en una memoria, pero que también este será un esfuerzo permanente de este año y de esta legislatura por el tema del federalismo en los diferentes ámbitos. Sin más, en este momento quisiera dar la palabra al doctor, pero recordarles un poco el mecanismo. Tendrán de manera indicativa entre 10 y 15 minutos de una intervención sobre el tema que amablemente nos expondrán. Después haremos una intercambio entre ustedes, si hay algún comentario entre ponentes, e inmediatamente después abriremos vía escrita algunas preguntas del público. Entonces, aclarado este punto y sintiéndonos ya en confianza, rompiendo el hielo, le pediría al doctor José de Jesús Covarrubias, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, que nos hiciera su presentación. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias, licenciado Onel Ortiz, doctor Rodolfo Ramírez, también mucho gusto de compartir esta mesa. A nombre de la Benemérita Universidad de Guadalajara, queremos agradecer al Senado de la República, a la 62 legislatura, en particular a su mesa directiva, la atenta invitación a participar en este seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. La participación de la cual hablaré se intitula Unidad Nacional, Federación y Sesiones de Soberanía, México siglo XXI. Los puntos que trataremos sucintamente son conceptos básicos, antecedentes brevísimos, el constitucionalismo actual, conclusiones y propuestas. Como conceptos básicos empezamos con el federalismo. Efectivamente, como lo señaló nuestro compañero Onel, el federalismo es un término polisémico. Y el federalismo, como todas las instituciones, provienen de las necesidades de la problemática específica de los contextos históricos determinados de las agrupaciones humanas. Por ello, el federalismo lo podemos ubicar desde los griegos, la famosa Liga del Peloponeso, sus antecedentes, la Liga Hanseática, lo que es el Rin, la Liga del Rin, lo que viene a ser el asunto de la Confederación Helvética, y hay una evolución particular en Europa. Y en ese sentido, por eso el federalismo viene a ser la respuesta a necesidades y problemas concretos en situaciones específicas. Pero lo que no podemos nosotros dejar de lado es que el federalismo es un pacto político y es como se pacta. Por eso es que hay estados, repúblicas federales, repúblicas centralistas, estados unitarios, y hay entre centralismo y federalismo lo que podríamos llamar dimensiones intermedias, como por ejemplo la Constitución española del 6 de diciembre de 1978 establece el estado de las autonomías, 17 autonomías en España, o por ejemplo la Constitución italiana el 1 de enero de 1947 establece il decentramento, o lo que también se conoce como el Estado de las Regiones, o el caso de la India. La India también tiene una organización política, estructural, territorial también diferenciada porque tiene grandes regiones. La India, que son aproximadamente 8 o 9 millones de kilómetros cuadrados, y después de China la parte más poblada del planeta. Así pues, tenemos que son diferentes formas de organizarse políticamente, de estructurarse, porque son distintas las culturas, son distintas las sociedades, las costumbres, las tradiciones y demás. En ese sentido, el federalismo tiene que llevarnos a la unidad nacional. En el caso de la unidad nacional ya hay un autor alemán, Ferdinand Tönnies, que distingue lo que es comunidad, Gemeinschaft, de la sociedad, del Gesellschaft. Entonces hemos tendido en algunas partes de lo homogéneo a lo heterogéneo, y ahora estamos en un contexto de la planetización, que le preguntaron a Noam Chomsky, ¿para usted qué es la globalización?
Dice, globalización es la denominación que los Estados Unidos de Norteamérica le han dado al proceso de apropiación de las economías en todo el planeta. Entonces estamos en un proceso de homogeneización donde todo se trata de que sea la aldea global o que todos consumamos aguas negras con hamburguesas y esas cosas, ¿no? En ese orden de ideas, el problema de nuestro país es muy grave, muy delicado, porque un problema muy fuerte que hemos tenido en México es precisamente la unidad nacional. La unidad nacional, todos ustedes saben pues que las logias masónicas, las yorquinas, las escocesas, la intervención francesa, la intervención norteamericana, lo que es el porfiriato y estos grupos políticos que no hemos tenido en una unidad nacional nos ha dado a lo que hemos calificado un constitucionalismo bipolar. El imperio de Iturbide, 1822, la Constitución de la República, 1824, 1836, 37, 43, constituciones centralistas, 47, 1847, 1857, constituciones federalistas, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, otra vez una cuestión centralista, y finalmente la Constitución de 1917. Así pues, tenemos que la unidad nacional es un tema muy importante y que ha sido en México un debate que no hemos logrado consolidar, una unidad nacional en todos los sentidos. ¿Qué es la soberanía? La soberanía, de acuerdo al artículo 39 constitucional que recoge las ideas de Jean Bodin, de Locke, de Rousseau, de alguna manera de Montesquieu, nos señala: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar a su forma de gobierno. De aquí derivamos al artículo 40 constitucional. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, teniendo en su base a los estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a esta ley fundamental. Y luego nos vamos ya a lo que es el 41, la organización de las elecciones libres, auténticas y periódicas, que tienen en su base al sufragio universal, libre, directo, personal e intransferible. Y luego nos vamos al 49, la teoría de Montesquieu: no deberán agruparse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni el poder legislativo en una sola persona o corporación. Entonces ahí tenemos la estructura y la soberanía, como para efectos de funciones se va ramificando. Sin embargo, en el caso de México tenemos una problemática muy especial. El artículo 40, que bueno, si lo viera Aristóteles, la fórmula del 40 constitucional, diría: esto es Frankenstein o quién sabe qué será. Pero el asunto es que para mí la fórmula del 40 constitucional implica una forma de Estado y de gobierno, aunque hay debates como Barragán y Fixamudio que dicen que no es lo mismo. Yo pienso que finalmente sí llegamos a lo mismo. Y a lo que voy, es toda una fórmula, no se puede separar. Es como decir los valores del derecho y de la justicia. Yo soy un juez justo, pero no digo la verdad. No, todo es una rapsodia de significados que van implícitos, y el federalismo lo debemos entender como un pacto político y una forma de pacto político, porque esto es el punto central de lo que vamos. Si se supone tenemos una república representativa, si nuestros representantes en qué medida defienden, protegen nuestros valores, intereses y principios de la república. Porque, por ejemplo, Carl Schmitt, que ha sido criticado en algunas cosas injustamente, él decía de la garantía institucional. Los congresistas pueden desviar, pueden cambiar la ratio legis, la teleología de las instituciones y para qué se fueron creados. Por eso debe haber una defensa ante el Bundesverfassungsgericht o un tribunal constitucional. Entonces, me parece que en México debemos estar atentos a la dialéctica de los pactos y del federalismo. ¿Qué está pasando en Escocia? ¿Qué está pasando con los kurdos en Timor Oriental y en Cataluña, en diferentes partes del planeta donde agrupaciones humanas no están de acuerdo con las estructuras políticas, las formas de gobierno, con las representaciones? En México tenemos un buen momento para organizarnos, porque acuérdense, tenemos el problema de Chiapas. En el siglo XIX tuvimos el problema de Texas y de California, Nuevo México, Arizona y demás. Todavía tenemos el problema de Baja California Sur, además de los huracanes, pues. Entonces, tenemos que cómo ha evolucionado el planeta. En la primera constitución
del planeta, la del 17 de septiembre de 1787 de Estados Unidos de Norteamérica. Después, en el siglo XIX, se crearon 6, en el siglo XX 153 y en el actual van 23 estados. Más o menos, el régimen monárquico va desapareciendo. Se están dando orígenes a las repúblicas. Gobiernos republicanos definidos por constituciones centralistas son como 150 y menos de 40 se definen como estados federalistas. O sea, el federalismo tampoco es una forma más aceptada, son más aceptadas las repúblicas centralistas unitarias o como por ejemplo el modelo francés de la Quinta República de 1958, que de alguna manera lo copia Colombia en 1991. En México, ¿cómo ha evolucionado también esto? Bueno, pues el federalismo nace en Jalisco. La cuna del federalismo es con Francisco Severo Maldonado, de ahí Gómez Farías, de ahí el gran José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas. Mariano Otero, en 1842, aquí en esta ciudad maravillosa de la Ciudad de México, publicó 9 publicaciones en el periódico El Siglo XIX, en 1842, tenía 25 años. Y allí él dijo lo que era el federalismo y por qué era importante. Entonces México medía aproximadamente 4.2 millones de kilómetros cuadrados. Y decía que el federalismo era la solución porque había que llevar todos los bienes a toda la república, que había que descentralizar el poder, que había muchas zonas de la república sin gente, que había que colonizar, y cosa que no se hizo, y ya saben las consecuencias de 1846-48 y los tratados de Guadalupe Hidalgo. Bueno, Otero es el gran cerebro del constituyente de 1856-57. Sin embargo, con Porfirio Díaz, ese federalismo vuelve atrás y no es hasta con la Constitución de 1917 y la Revolución de 1917 que se retoma un federalismo propio con tintes nacionalistas, que es el que actualmente tenemos. Voy a decir rápidamente 3 ejemplos paradigmáticos de países que a mí me parecen federalistas. Uno, Estados Unidos. La República de Estados Unidos se funda, su teología dice, una unión más perfecta, justa, la tranquilidad, la defensa común y fomentar el bienestar general. Lo que después Alexis de Tocqueville en la obra de la democracia en América habló del interés común, un concepto muy importante que parece que en México todavía no lo tenemos claro. Y en ese orden de ideas también lo que es el artículo 6.2 de la Constitución de Estados Unidos, de los 7 artículos, donde dice que esta Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que firme el Ejecutivo Federal y sean ratificados por el Senado serán la máxima ley en la tierra. Esto es muy importante, se recoge en el 133 de nuestra Constitución. ¿Por qué la referencia de Estados Unidos? Porque estamos hablando de un pacto político. Los Estados Unidos solo han tenido una constitución, tienen muy claro su proyecto, se suman todos los políticos, todos los partidos, dicen que la única diferencia entre los republicanos y los demócratas es que los demócratas quieren ser tan ricos como los republicanos. Pero también esto implica una cultura, que tampoco tenemos, la cultura del decentramento, porque nosotros tenemos una cultura más de descentralizar, incluso en lo personal y también de apropiación. Suiza, la Confederación Helvética del 29 de mayo de 1874, en Suiza y en Alemania, conforme a la Constitución alemana del 23 de mayo de 1949, establece la Constitución suiza que los cantones pueden celebrar pactos, tratados con otros estados, siempre y cuando no transgredan la Confederación, cosa que en México sería impensable, incluso ni en Estados Unidos. En Alemania los Länder o los estados, estos también pueden conveniar con otros estados siempre y cuando haya un beneficio para la Bundesrepublik. En ese sentido también tienen el Bundesrat, que es un consejo de estado y que allí se integra por senadores según la población. Pero también tienen das Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Constitucional y que también resuelve problemas de interpretación. Pero también quiero decir algo que aporta el constitucionalismo alemán que me parece sumamente importante, que la federación podrá transferir por ley derechos de soberanía a instituciones internacionales. Eso me parece fundamental. Pero también quiero decir otra cosa. La Unión Europea
se conforma con la firma del jefe de Estado, se aprueba por el Parlamento o el órgano legislativo que se considere, pero luego pasa a plebiscito o a referéndum. Este es un proceso que en México no tenemos. Y en este orden de ideas, si podríamos ver, estoy en este momento desarrollando una tesis donde digo que es a partir del constitucionalismo donde se funda el derecho internacional, porque la Constitución o acta de nacimiento de los estados es lo que le da la personalidad jurídica. Entonces las constituciones pasan a ser instrumentos del derecho internacional, instrumentos fundantes. Bueno, toda la Constitución de México prácticamente del 1 al 38, del 39 al artículo 48, lo de los tres poderes tiene que ver todos con el tema internacional. El 136 no digamos, el 135 y de manera indirecta el 136. Entonces, hicimos también un análisis que también, aquí voy a decir algunas conclusiones. Si nosotros observamos el proceso legislativo en la Constitución de México, se regulan los artículos 71 y 72, que son parte del capítulo tercero del título tercero de la Constitución de México, que se refiere al poder legislativo. Esto es lo que vienen a ser artículos 49 a 79. Pero tenemos un problema. Para reformas a la Constitución se regula en el título octavo, que es el artículo 135. Sin embargo, cuando hay una reforma constitucional, pareciera el proceso legislativo muy parecido, excepto porque se traslada a los estados. Pero la parte de lo que es el Congreso Federal se trata igual, que yo pienso que no debe ser. Primera diferencia. Segunda diferencia, que se supone la Constitución gringa es rígida. Ustedes saben, la Constitución norteamericana que solo es una, primero, tiene 7 artículos y al día de hoy tiene solamente 27 enmiendas o modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá los estados la deben ratificar por 3/4 partes, aquí es nada más por mayoría simple. Esa es otra diferencia. Siguiente diferencia que detectamos después de un análisis de todas las constituciones de los estados de la República. En todos los estados se hace un procedimiento igual para reformar la constitución local o hacer una ley que modificar la Constitución de la República. A mí eso me parece gravísimo, porque luego muchos estados dicen, no, ¿por qué el INE? ¿O por qué eso? Pues porque usted, estado, hizo cesión de soberanía. ¿A través de quién? De su poder legislativo. Pero no hay participación del pueblo. Y ahí me parece algo gravísimo, gravísimo. Por ejemplo, solamente Veracruz de Ignacio de la Llave menciona que por separado se tratarán las reformas de la Constitución de la República y las constitucionales de Veracruz, pero no establece procesos diferenciados. Por ejemplo, para mí deben estar presentes todos o la gran mayoría y debe haber una aprobación cualificada, cosa que tampoco ocurre. Entonces, así tenemos que la ciudadanía tampoco participa en las sesiones de soberanía y, por ejemplo, en la firma de tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 o la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, donde hay cesión de soberanía del Estado porque un órgano internacional va a revisar si nosotros estamos armónicos o lo que estamos pactando lo vamos a cumplir. Y el pueblo de México no está participando. Eso me parece pues sumamente grave. Otra cosa, así como para rematar la gravedad, es que si ustedes analizan la Constitución con calma van a ver que de acuerdo a las facultades del Poder Ejecutivo, artículo 89, fracción décima, del Senado de la República, artículo 76, fracción primera y artículo 105, fracción 2, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acción de inconstitucionalidad, que dicho sea de paso está mal denominada, tenemos que estos 3 órganos pueden participar en los tratados internacionales, lo cual también me parece gravísimo y pueden decir cosas diferentes, eso es más grave y me parece, y lo digo con todo respeto, que no deben, en especial el Ejecutivo no debe opinar al respecto. ¿Alcanzo a decir conclusiones y propuestas? ¿Voy bien? Primera, la soberanía es del pueblo, conclusiones, siempre, por lo tanto las sesiones de soberanía que se hagan deben considerar la opinión del pueblo. Segunda, los tratados internacionales tienen su base en el derecho constitucional. Las normas rectoras son instrumentos del derecho internacional resultante de la voluntad popular del poder soberano interno. A todos nos enseñaron en teoría del Estado con las ideas de Jelinek, de
Kelsen, entre otros, de Heller, que el Estado tiene la soberanía interna y externa. Pues entonces, ¿por qué no hacemos esa dinámica? Tercera, se deben incrementar los controles constitucionales populares a nivel federal, el referendo y el plebiscito sobre las normas rectoras y tratados internacionales, incluido el tema de los empréstitos. Cuarto, se deben diferenciar los procesos legislativos ordinarios de los que implica una reforma o norma rectora constitucional, tanto a nivel federal como local. Se debe crear un tribunal constitucional que vele por los valores, principios e intereses de la República y la observancia e interpretación de los tratados internacionales suscritos por México. Sexto, debemos estudiar la nomología como un instrumento transdisciplinario para analizar lo que son las normas de una agrupación humana en un contexto histórico determinado. Tenemos que cumplir el artículo 3 constitucional, sobre todo cuando dice: la educación en México deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, la protección de los derechos humanos, la independencia, la solidaridad y la justicia. Y luego, artículo 3, fracción 2, incisos A y B. La educación en México será democrática, entendiendo a la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La educación en México deberá ser nacionalista para entender nuestros problemas, para proteger nuestros bienes y salvaguardar nuestros intereses, logrando la independencia económica y de ahí la independencia política. Entonces, con todo esto, como propuestas, además de lo dicho, yo quisiera que se pudiera trabajar una propuesta por el Senado de flexibilizar nuestros entes territoriales, los entes federados y los municipios según su vocación. Por ejemplo, tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, considerada la frontera donde más se mueve gente, mercancía y poder económico, los conurbados metropolitanos, las comunidades autóctonas. Y también, y con esto concluyo, invito al Senado de la República de mi amada patria de México a empezar a crear una plataforma internacional o planetaria para discutir los problemas del planeta, los derechos planetarios, los valores, principios e intereses que deben ser armónicos al planeta, porque se están dañando valores muy importantes del planeta por unos cuantos y los perjudicados estamos siendo todos. Hay que parlamentar los grandes intereses del planeta. Pues muchas gracias por su atención, muy amables. Gracias, doctor José de Jesús Covarrubias. Tenga usted la seguridad, esta invitación fue hecha ya a través del canal del Congreso, pero esta mesa transmitirá esta invitación al presidente de la mesa directiva. Creo que la ponencia y participación del doctor José de Jesús tuvo esa virtud de los maestros de muchos años, de ser profunda y breve y clara. Gracias por sus aportaciones. Ahora le pediría al maestro Rodolfo Ramírez el que pudiera hacer uso de la palabra. Rodolfo, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en este intercambio de ideas sobre un tema muy importante que ha ocupado pues a decenas de generaciones de mexicanos desde que se definió un poco después de la independencia la organización que más convenía a la naciente nación. Es un tema, en estas mesas se ha discutido pues los fundamentos, como los que acabamos de escuchar por parte del doctor, su evolución histórica y sus muchos problemas. El federalismo, prácticamente ningún actor político lo niega, es la forma de organización que se ha elegido para y se considera más conveniente para una nación tan diversa, tan rica culturalmente y construida durante largo tiempo con la convergencia de muchos poderes locales fuertes hasta construir un
Estado nacional y un poder central. Pero también sabemos que en el curso de desarrollo histórico ha dominado la centralización de la vida nacional. Yo quiero relacionar el tema porque creo que es una de las cosas que ahora se han discutido ampliamente, es uno de los temas que más interesan a la sociedad mexicana, es ¿qué relación hay entre federalismo y la educación básica en particular, la que reciben pues 25 millones de estudiantes y que se ha convertido en materia de preocupación social? En 1992 se decidió federalizar, así se le llamó, al sistema educativo. Ese movimiento de federalización consistió en la transferencia de la operación de los servicios educativos y de las relaciones, especialmente de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación a cada una de las entidades federativas. En el Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública mantuvo y mantiene la administración directa del sistema. 20 años después, un poquito más, esa medida que se consideró clave para mejorar en general la educación, pero en particular para mejorar la calidad del aprendizaje de los niños, prácticamente ha sufrido una reversión. En 92 se federalizó, las reformas de 2013 prácticamente recentralizan elementos importantes y dan marcha atrás a lo que se estableció. Ahora, hay un dato muy interesante. Tanto la federalización como la recentralización en materia de facultades y responsabilidades y recursos, las tres cosas, se han justificado con un mismo propósito, que es mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo digo que surgen varias preguntas. Primero, ¿por qué para un mismo propósito se utilizan dos medidas divergentes, si no es que contrapuestas, en materia de gobierno y administración del sistema? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones para optar por un gobierno y administración diferente del sistema? Uno, la descentralización más congruente con la aspiración federalista, y otra, la más congruente con la operación centralista en un lapso históricamente breve, es decir, 2 décadas tampoco son mucho tiempo. ¿En qué medida la distribución de facultades y responsabilidades entre estados y federación influye en la calidad de los servicios que recibe directamente la ciudadanía como cumplimiento de sus derechos? Es decir, ¿qué relación hay entre el tipo, el número de facultades que tienen los distintos órganos de gobierno y el servicio que los ciudadanos reciben en la clínica o en los hospitales del sistema de salud, en los centros escolares o en los muy distintos programas sociales? Yo pienso que estos son elementos que tendrían que estar en nuestra reflexión cuando pensamos sobre la organización del Estado y especialmente en el cumplimiento o en la satisfacción de los derechos. La idea de descentralizar la vida nacional, ustedes recordarán, bueno, quizá no todos, ese fue un eslogan de la campaña de Miguel de la Madrid. Cobró fuerza en la década de los 80,
pero había surgido antes. Por ejemplo, en educación pública se realizaron intentos de desconcentración y luego descentralización desde los años 70. Pero realmente la idea cobró fuerza en los años 90. En 1992 se suscribió un acuerdo nacional entre el gobierno federal, el titular del gobierno federal, los titulares de los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa fue como la primera gran expresión en las décadas recientes de un intento de hacer congruente la administración del Estado con los postulados constitucionales, avanzar hacia el federalismo. Su máxima expresión, desde mi punto de vista, se alcanzó con la Ley de Coordinación Fiscal de 1998, cuando se crearon los fondos de aportación federal para el sostenimiento de servicios descentralizados. Para ese entonces, varios ya, como educación, salud y otros. Esa reforma incluyó también criterios técnicos, con la idea de atenuar la influencia de la negociación política en la distribución de los recursos hacia los estados, de tal manera que esa distribución obedeciera a criterios más técnicos. Pues de esta manera se buscaba fortalecer la capacidad de acción de los estados. ¿Qué nos ofrecía esta gran operación de corte federalista descentralizadora? Pues nos ofrecía, en primer lugar, abatir la burocratización de los servicios. Es decir, que la ciudadanía tuviera más posibilidad de influencia y relación más directa con las autoridades de todos los niveles del sistema. En consecuencia, se decía, vamos a tener más observación, más participación social y por consiguiente más calidad en el trabajo. Se nos ofrecía también, o el federalismo ofreció, una mayor eficiencia en el uso de los recursos. ¿Por qué? Por la cercanía de la autoridad con las necesidades de cada entidad y cada localidad. Se nos ofreció también todavía algo más importante. Los servicios educativos tendrían mayor pertinencia, es decir, que responderían de mejor manera a las necesidades que una diversa sociedad en términos culturales, en términos étnicos, le plantea a un sistema que era, se decía, particularmente homogeneizante. Pues bien, 20 años después, esto se revirtió. ¿Qué sucedió en esos años? No haré muy larga esta intervención, pero en la última reforma legislativa de la educación, lo que se plantea especialmente en la Ley de Coordinación Fiscal, aunque también en la Ley General del Servicio Profesional Docente, inclusive en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es un fortalecimiento de las facultades del Poder Central que llega incluso a la administración centralizada de la nómina de los trabajadores de la educación. Estamos hablando de cerca del 90% de los recursos que eran transferidos mediante el Fondo de Apoyo a la Educación Básica creado en 1998. ¿Y qué se apunta? Pues se apunta que esto es necesario porque durante los años, no se dice así con toda claridad, el lenguaje político donde destaca las exposiciones de motivos, suelen no ser muy transparentes en los argumentos acerca de los cambios, pero se
se han creado problemas en las finanzas públicas de algunos estados debido a la fórmula de distribución de los recursos. La doble negociación salarial que se derivó de la descentralización de las relaciones laborales ha acentuado la presión de gasto inercial derivada de la nómina educativa. Es decir, la nómina tiende a ocupar un porcentaje cada vez mayor del fondo transferido a cada estado debido a las prestaciones adicionales que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación obtiene en la negociación con los gobiernos locales. Este problema de orden financiero, quizá valga la pena recordarlo, llevó a varios gobiernos estatales en esos 20 años, sobre todo en la última década, a plantear el regreso del sistema educativo a la federación. La exposición de motivos también dice, se observa un exceso de personal contratado en algunas entidades y una alta irregularidad en la utilización de las plazas en tareas distintas a las de la educación básica. Es decir, se identificaron un conjunto de problemas relacionados con la falta de eficiencia en el uso de los recursos, con la falta de transparencia, de rendimiento, de rendición de cuentas y finalmente esto hace un balance crítico, por lo menos, del gran intento federalizador o descentralizador de los años 90. Algunas reflexiones. Creo que con los dos movimientos, la federalización y la recentralización, lo que se ha pretendido es crear condiciones para el cambio educativo, una demanda que se ha instalado, y creo que eso es positivo, en muchos sectores de nuestra sociedad. Muchos profesores también comparten esta idea de que la educación requiere un cambio. La federalización había prometido crear esas condiciones en 1992. En 2013 se dice esas condiciones no se lograron crear, sino aumentaron los problemas. Yo creo, por lo pronto, que las medidas de reordenamiento administrativo, fomento a la transparencia, combate a la corrupción, búsqueda de la eficiencia son necesarias en el sistema educativo. Pero estas medidas no pueden, o estas aspiraciones no pueden alcanzarse solamente con medidas de control de orden administrativo y jurídico, que requerimos acompañar la acción descentralizadora de corte federalista con medidas más fuertes de transparencia, con mecanismos más ágiles de participación ciudadana, con creación de instancias de auditoría social, de tal manera que federalización no signifique feudalización, es decir, el fortalecimiento de feudos locales. Sin ello, como se demostró en los pasados 20 años, otro tipo de intereses pueden primar sobre la satisfacción de los derechos sociales y de los derechos humanos en general, tal como establece el artículo primero. Hasta hoy, como no conocemos un documento de diagnóstico que el Poder Ejecutivo Federal hubiera presentado como antecedentes de las iniciativas, no sabemos si estas medidas, como el establecimiento de la nómina centralizada, y que por cierto
constituyó el origen de una de las más grandes protestas magisteriales en 1979, cuando surgió la Coordinadora Nacional. Entre otros, ese movimiento fue alimentado por una gran irregularidad en los pagos generado por el excesivo centralismo. De la comunidad más lejana, los profesores tenían que venir a arreglar asuntos a la calle de Argentina, en el número 28. Pues bien, quizás sea necesario movimiento de reordenamiento y de combate a la corrupción, pero en el espíritu de la Constitución. Las medidas de ese tipo tendrían que ser necesariamente temporales, porque tampoco tenemos garantía de que una administración centralizada sea per se más honesta, más transparente y más comprometida con los derechos. Me parece que aquí hay un tema de discusión que abarca el ámbito legislativo y el ámbito político. Lo que yo pienso, queda claro, es que sin transparencia, sin participación ciudadana, sin rendimientos de cuentas, sin sujeción de los poderes corporativos a la legalidad, la federalización tampoco es una solución automática a los graves problemas de ineficiencia, desigualdad y marginación social. Pero un federalismo con democracia, sin duda, puede ser el motor de un nuevo sistema, no solo educativo, sino social. Pues muchas gracias. Bien, gracias, Rodolfo. Creo que tus aportaciones en materia de federalismo educativo dan un enfoque desde otra perspectiva a este tema y son muy valiosas para el análisis de una de las decisiones fundamentales del Estado mexicano. Muchas gracias. Y el Senado es un espacio abierto, y no sería tal si no ofreciéramos el micrófono en estos momentos a nuestro público. Entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, este es el momento de acuerdo al desarrollo de nuestra mesa. Por acá. Bueno, yo creo que las exposiciones fueron lo suficientemente amplias para fijar claramente el punto de vista de cada uno de los expositores. En ese sentido, le pediría al doctor José de Jesús Covarrubias si pudiese hacernos una reflexión final para cerrar esta mesa y después lo mismo a Rodolfo Ramírez. Doctor, por favor. Muchas gracias. El asunto es la cultura de la participación. Si la Constitución Política de México habla que la soberanía es del pueblo y que el poder dimana del pueblo, entonces ¿quién tiene que determinar las competencias finalmente en todos los ámbitos económicas, políticas, financieras y demás? Si hacemos, por ejemplo, el doctor Rodolfo Ramírez tocó el tema educativo, pero si analizamos simplemente el artículo 73 de la Constitución, que ha tenido más de 60 reformas de 1921 a la fecha, y vemos cómo la federación ha venido centralizando cuestiones, por ejemplo, el tema laboral, el tema petrolero, el tema educativo, donde hay vaivenes. Y yo digo que ahí dentro de la Constitución, y perdón por la expresión, hay trampas malditas. Por ejemplo, si analizamos el artículo 115.3, cuando dice, los municipios tendrán estas facultades y enlista 9 atribuciones: agua potable, alcantarillado, rastros, mercados y demás. Luego dice, y todas aquellas que las legislaturas determinen conforme las
facultades o características económico-administrativas, financieras, territoriales de los ayuntamientos. Entonces, ¿las tienen o no las tienen? Y de lo que decía el doctor Rodolfo Ramírez, por ejemplo, si ya hubo un proceso de descentralización educativa y se volvió a la inversa, a mí me parece que hay que educar para la libertad y hay que descentralizar, pero para fortalecer. Por ejemplo, si los municipios tienen 5 atribuciones, pues entra el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, los planes municipales, para que, vamos a decirlo de esta manera, los municipios lleguen a mayoría de edad o que se le consolide un haz autonómico de competencias, igual los estados. Entonces yo pienso que es todo un proceso dinámico de fuerzas centrípetas, centrífugas, que tiene que ser flexible también. El federalismo no puede ser una camisa de fuerza, es un pacto que tiene que estar de manera flexible, constante, permanente, pero donde la Constitución, otro error que pienso que hemos tenido en nuestra Constitución, en la Constitución me parece que deben estar los grandes valores, los grandes principios, y que no sea tan detallista nuestra Constitución, porque eso permite que los pactos federales sean más flexibles y que podamos hacer intercambio de competencias y demás sin necesidad de estar modificando cada vez más la Constitución. Por ejemplo, vean el artículo 6, cómo ha crecido, cómo la Constitución tiene 3 veces más letras que la de 1917, por decir un ejemplo tan sencillo. Y el 6, ¿no?, que la transparencia, que si son 15 días o que si son, o sea, esas cosas, con todo respeto, no deben estar en la Constitución. Ya lo decía el gran Mariano Otero en 1849, él propuso una ley de garantías, para que en una ley, tenemos la ley de amparo reglamentaria del 103 y 107, pero nos falta una, no del 1 al 29, del 1 al 38, porque los derechos políticos, ¿qué acaso no son derechos de los humanos también? Votar, ser votado, asociación y demás. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, yo pienso, para concluir, que el federalismo, coincido en eso con el doctor Rodolfo, que el federalismo es algo flexible, es algo el cómo, pero a mí me parece que los principios que señaló Otero, los principios que están incluso en el preámbulo de la Constitución norteamericana, esto debe ser increciendo, es para el bienestar, siempre debe ser hacia arriba, y que esos cambios, puede haber una política centralizadora. Voy a un ejemplo, el artículo 29, en caso de invasión, perturbación grave de la paz, que se pueden suspender los derechos humanos y sus garantías con el Ejecutivo, Gabinete Ampliado y que lo autorice el Congreso. Bueno, ahí se tiene que centralizar el poder para hacer frente a una cosa eventual. Pero el federalismo yo lo veo como un pacto a largo plazo donde se tiene que descentralizar el beneficio a la República. Y en ese orden de ideas, ahí debemos entrar todos, debemos ser abiertos, plurales. La Constitución no debe ser un universo jurídico, debe ser un pluriverso jurídico, y el federalismo también, porque tenemos muchos grupos autóctonos, tenemos los rarámuri, los celtales, tzotziles, tojolabales, chamulas, lacandones, mames, otomís, mixtecos, zapotecos, y no les hemos dado entrada a los pactos federales, por ejemplo. Pues hay que darle entrada. ¿Por qué lo decimos? Los chapanecos se quieren ir a Guatemala. Pues sí. Y los oaxaqueños y estos y los de Baja California, bueno, pues ¿por qué no los tomamos en cuenta? Un pequeño detalle. Entonces eso debe ser un pluralismo incluyente, tolerante, de apertura, de constante diálogo, de negociación, de concertación, pero que la República gane, que gane el bienestar, que ganemos todos. Yo así es como percibo lo que se debe hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Rodolfo, tus conclusiones. Muchas gracias. Yo sostengo que la discusión sobre el sistema político, sobre los principios de organización del Estado, para que sea más productiva, tiene que darse paralelamente con la discusión sobre el desarrollo histórico concreto del país.
Ni una ni otra sola podría llevarnos a ideas constructivas y de transformación que permitieran también trazar estrategias y no solamente ideales que a veces quedan muy lejanos. Y la historia reporta, voy a leer un fragmento de una síntesis que me parece muy interesante, que gran parte de lo que hoy es nuestro país fue construido bajo la guía de una administración centralista, y no solo eso, sino presidencialista. Que nuevas demandas sociales, nuevas realidades del mundo hacen que ese centralismo hoy no sea la mejor solución, pero que ese pesado centralismo nos ha dejado también una herencia en términos de cultura política y de cultura en general, de educación cívica y de formación de la ciudadanía, que hacen que dar un paso más hacia el federalismo y la mayor democracia no esté resultando nada sencillo. Dice Alberto Arnault, nuestro país en los años 90, cuando se federaliza el sistema, había consumado una gran hazaña educativa. Hacía apenas 70 años que había comenzado la construcción del sistema educativo post-revolucionario, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Bueno, dice Alberto Arnault, la obra educativa bajo el esquema centralizado o de expansión centralizada en su momento trajo muchos beneficios para el sistema educativo y para el país. Contribuyó con la liberación de la enseñanza y la profesión docente de la política de campanario, impulsó la reforma de los planes, programas y métodos de enseñanza, llevó la educación a los grupos marginados, mejoró los salarios y las condiciones de trabajo de los maestros, sometió a cacicazgos locales, impulsó el cambio social y difundió una cultura cívica básica y uniforme en toda la República. Pues bien, nuevas realidades del mundo nos hicieron ver, nuevas exigencias sociales, que ese sistema centralizado no podía seguir operando. Pero en un breve lapso se demostró que tampoco a los gobiernos de las entidades les surgía tener en sus manos el sistema educativo para mejorarlo. A veces se convirtió el federalismo en una sola justificación para una redistribución de recursos. Coincido con el doctor José de Jesús Covarrubias y le agradezco mucho sus comentarios. Voy a cerrar con eso. Creo que uno de los grandes temas pendientes, pero no es un tema solo de la escuela, es la educación de la ciudadanía, como una tarea que debe emprender el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque la clave para el funcionamiento de la democracia y el federalismo tendría que ser alcanzar, como dice uno de los grandes investigadores del Colegio de México, la mayoría de edad como ciudadanos, es decir, hacer del ejercicio de los derechos, de la exigencia de información, de la atención al ejercicio de los recursos, un ejercicio cotidiano, una costumbre de los ciudadanos. Y pues en ese lapso todavía tenemos un trecho largo que recorrer. El reciente informe País, presentado por el Instituto Nacional Electoral,
nos habla de la desconfianza de los ciudadanos, no solo en las instituciones, cosa que sigue, que es bastante preocupante, sino también de la desconfianza en otros ciudadanos, ¿no? O de otros ciudadanos. Hay un desconocimiento de los mecanismos de participación, pero una desconfianza en la efectividad de esos mecanismos. Entonces, educación de la ciudadanía yo creo que se convierte en un tema central de la agenda. Y el otro es continuar con el desarrollo de las capacidades técnicas necesarias que requiere la redistribución de facultades y de responsabilidad. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, quisiera, a nombre de la presidencia de la mesa directiva, dar las gracias a nuestros ponentes, al doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, por su presencia en este espacio de la cuña de la sede del Senado de la República. Rodolfo Ramírez, investigador del Instituto de Belisario Domínguez del Senado, gracias por participar. A todos ustedes les agradecemos su presencia y los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana para seguir con el desarrollo del seminario por el federalismo y la unidad nacional. Muchas gracias. De esta manera se llevó a cabo esta mesa de trabajo donde se abordó el tema de las fronteras norte y sur dentro del seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, en la que los especialistas en la materia destacaron la importancia de colocar el tema del federalismo en la agenda nacional, pero también coincidieron en señalar que el federalismo con democracia puede ser benéfica para un nuevo sistema no solo educativo, sino social. Cabe señalar que la información que se ha generado en este seminario es herramienta de trabajo para las legisladoras y los legisladores. Y de esta manera concluye esta mesa de trabajo. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.